Si estás pasando por un momento muy difícil, escucha esto, porque cuando eres escogido por Dios no hay a dónde escapar. Dios te está llamando, escucha este conmovedor testimonio hasta el final. Quizá este video no llega a muchos, pero si llega a quien lo necesita, ya cumplió su propósito. Hola, bueno, me da mucha vergüenza hacer este video, pero siento que es algo que Dios está poniendo en mi corazón hace un tiempo y que si esto, en mis oraciones antes de hacer el video también le dije a Dios, si es de tu voluntad que este video llegue a una persona que necesita escuchar de tu poder, sé que este video va a salir bien y que sirva a alguien más para que pueda conocer a Jesús. Así que voy a tratar de resumir lo que sería mi testimonio. Todo más o menos comienza desde que yo nací, porque no nací en una familia cristiana, digamos. Mi papá, la familia de mi papá era evangélica, pero él estaba apartado. Y mi papá fallece un 13 de agosto y mi mamá tenía fecha para tenerme a mí a partir del 25 de agosto en adelante. Pero mi papá fallece por un accidente y mi mamá, en el velorio de mi papá, empezó a sentirse mal y justo viene un pastor. Mi mamá no sabía que yo iba a ser una nena porque yo no me mostraba en las ecografías, y el pastor le toca la panza y le dice que iba a tener una nena y que iba a tener un hermoso color de pelo. Y bueno, acá no se ve, pero se coloraba. Y que iba a ser una gran sierva de Dios. Entonces yo hoy entiendo que Dios ya tenía una promesa conmigo desde antes que yo lo pueda imaginar. Bueno, mi mamá rompe bolsa, nazco yo. Mi mamá va a la iglesia como puede, empieza a trabajar. Yo tenía mis dos hermanos que eran chiquitos, mi hermana tenía creo que 9 años y mi hermano 7. Bueno, cosas pasaron en el medio. Yo fui creciendo, nosotros no íbamos a la iglesia, o sea, mi mamá dejó, entonces no íbamos ni a una iglesia evangélica ni a una católica, o sea, crecí sin conocer de Dios, sin conocer de la palabra de Dios. Hasta que mi mamá vuelve a la iglesia cuando yo tenía creo que 17, me parece. Y obviamente yo no entendía nada, o sea, no fui criada en ese contexto. Y me pareció una locura total lo que veía que ella hacía. O sea, yo me declaraba atea, digamos. Y empezaron a venir los hermanos de la iglesia a mi casa. Y yo decía, ¿qué es esto? Y me acuerdo que yo salía, por ejemplo, del baño, de mi pieza al baño. Y como que me iba corriendo más o menos. Y siempre había un hermano que venía y que me entregaba una palabra. Y que yo decía, ¿cómo esta persona puede saber esto de mí si yo ni siquiera lo conozco? Y eran cosas que por ahí solo yo sabía. Y así siempre alguien venía y me hablaba o me entregaba una palabra. De todos esos años para acá, Dios siempre habló con mi vida. Siempre me entregó una palabra, pero yo en mi orgullo y mi rebeldía y de qué es esto, no me abría a conocerlo. Tal era el punto que yo decía, o sea, no, para mí no existe, o sea, ¿cómo pueden profesar algo que no ven? Pero spoiler, a Dios sí lo podemos sentir, lo podemos ver, gracias al Espíritu Santo que está con nosotros. Y así me acuerdo también una vez que un pastor vino y me dijo, vos vas a intentar irte por acá, pero Dios a vos te va a buscar porque vos sos escogida, me dice. Y yo decía, ¿escogida de qué? Yo no entendía, no, estaba totalmente perdida. Bueno, justo yo salgo de la secundaria, me voy a estudiar a Posada. Y así como que siempre sentí que no tenía una identidad. Eso me pasaba, yo no tenía una identidad. Pero yo siempre sabía que Dios me estaba llamando. O sea, en todos estos años, mi mamá tocaba violín en la iglesia, entonces yo a veces la iba a ver. Y cuando me acercaba a la iglesia, me acuerdo bajaba un hermano del escenario y venía a hablarme. Y yo sabía, después lo acepté, yo dije, yo sé que yo soy de Dios, pero ¿cómo me acerco? ¿Cómo voy? Y aparte yo decía, no, o sea, si yo me acerco a Dios voy a tener que dejar esto, yo no quería dejar mi vida, no, porque yo pensaba que tenía que ir como perfecta delante de la presencia de Dios. Y no, Dios me quería así como yo estaba, toda rota, pero a mí lo que no me dejaba ir era el orgullo que yo tenía, o del qué dirán, o qué pensarán, pero mi alma estaba rota. A tal punto que seguía estirando el paso del tiempo. Me fui a Buenos Aires, me fui a trabajar. Y allá Dios trató con mi vida de una manera donde todo mi ego, mi orgullo, el espíritu de autosuficiencia que yo tenía del puedo todo sola, se quebró. Dios me mostró y me dijo, o sea, no podés sin mí.
fue tal el punto en el que fui procesada ya que me agarró una depresión muy fuerte y tuve que volver a Misiones, empezar de cero. Volví a mi casa con mi familia y ahí empecé terapia, empecé a tomar clonazepam, no podía dormir y ahí fue donde agarré la Sagrada Escritura y fue un cambio total, porque me acuerdo las noches llorando, diciéndole: Señor, si vos existís, mostrame por qué yo estoy así. Y si vos existís, ¿por qué te llevaste a mi papá? Y si vos existís, ¿por qué pasó todo este montón de cosas en mi vida? ¿Por qué? Siempre es como que yo estaba reclamando y yo decía: ¿por qué yo estoy así? Y yo entendí que Dios siempre me llamó a mí en amor, pero yo en mi rebeldía no quería escuchar, no quería, porque yo pensaba que lo que el mundo tenía para ofrecerme era mejor de lo que Dios tenía. ¿Y cómo el mundo va a tener algo mejor si Dios me creó? Dios sabe lo que es bueno, agradable y perfecto para mí y para todos nosotros. Entonces, a mí me dolía ser escogida. Yo le decía: Señor, escogí a otro, yo no quiero, yo nací por otra cosa, yo estudié comunicación social, yo quería ser periodista, quería estar en los mejores lugares, más altos, y mi cabeza imaginaba y quería otra cosa. Empecé a ser procesada en ese momento, empecé a leer la palabra y a decir: si vos existís, mostrame algo. Y Dios me habló a mí con Salmos 18:6, que dice: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su santo templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Él me habló con esta palabra diciéndome: yo te estoy escuchando. Aunque vos no puedas sentir, yo te estoy escuchando y estoy viendo la condición en la que vos estás. Y también con Jonás, capítulo 2, de versículos 6 y 7, que dice: creí que ya nunca saldría del fondo del mar, pero tú, Dios mío, me salvaste la vida. Cuando ya estaba sin fuerzas, me acordé de ti y oré. Mi oración llegó hasta tu santuario. Dios siempre me llamó, siempre me habló. Y yo, en el peor momento de mi vida, me acordé de Él, oré y mi oración llegó a su santuario. Dios me escuchó. Yo ese día me acuerdo que dormí como un bebé y el otro día me levanté y le digo: mi mamá, quiero ir a la iglesia, necesito ir a la iglesia. Cuando llegué a la iglesia, yo le dije: Señor, acá estoy, toda rota, en 1000 pedazos. Perdóname porque siempre me llamaste, siempre me hablaste en amor, siempre me hablaste de que yo me acerque, de que tus planes eran buenos para mí y yo no quería escuchar. Yo en mi rebeldía no lo quería hacer, no quería obedecer, yo desconocía. Y lo único que pude decir es: perdóname, acá estoy y haz lo que quieras conmigo. Y ahí obviamente empezó un proceso de conocerla a él, de empezar a congregarme. Y hoy me pongo a pensar la cantidad de gente que quizá desde que nací hasta hoy estuvo orando por mí para que yo me acerque. Y el Espíritu Santo me trajo hasta acá. Y las oraciones de mi mamá, de mi abuela, de los pastores, de diferentes hermanos de la iglesia. Entonces hoy lo resumí demasiado mi testimonio, pero es para contarte y decirte que si vos estás pasando por una situación similar, estás diagnosticado con depresión, estás tomando clonazepam, lo que sea, para Dios no hay nada imposible, nada. Dios siempre nos está llamando, solamente que estamos tan llenos de cosas del mundo que no lo podemos escuchar o pensamos que no, si yo me esfuerzo voy a tener algo mejor. No, Dios siempre va a tener un plan perfecto para nosotros porque así lo dice su palabra, porque es una promesa para cada uno de los que creemos en Él. Entonces, hoy les puedo decir que me siento en paz. Obviamente tengo diferentes problemas y que llegaron los problemas cuando me empecé a acercar a Él, diferencias con personas, pero yo en medio de todo eso tengo paz. Y eso solamente lo da Dios.